Instrucciones. Este video está diseñado para que puedas trabajar las clases de instituto de manera individual, de acuerdo a tu tiempo. Para responder y escribir tus respuestas en el diario de las escrituras, deberás hacer una pausa. Una vez que hayas terminado de escribir tus respuestas o comentarios, deberás darle continuar al video. Antes de comenzar a escribir en tu diario de las escrituras, anota la fecha y tu nombre para que podamos identificarte. Al finalizar, toma una foto a tus notas de la clase y envíalas al correo tareascampus@gmail.com para validar tu participación. Para continuar, haz una oración para tener la guía del Espíritu. Lección 6. El libro de Mormón fue escrito para nuestros días. Curso fundamental, enseñanzas y doctrina del libro de Mormón. La lectura asignada para esta lección es inundar la tierra con el libro de Mormón y absorber sus enseñanzas nosotros mismos. Capítulo 10 de Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, Ezra Taft Benson. Introducción. El libro de Mormón y el Evangelio restaurado de Jesucristo son parte de una obra maravillosa y un prodigio, efectuada por Dios en los últimos días. Debido a que el libro de Mormón contiene la plenitud del Evangelio, desempeña una función clave en la victoria sobre la apostasía y en llevar almas a Cristo. Esta lección enfatiza que este registro sagrado fue escrito por escritores inspirados que vieron nuestros días. Vamos a comenzar nuestra lección estudiando la función del libro de Mormón en los últimos días. El libro de Mormón contiene profecías de que en los últimos días habrá maldad y apostasía en la tierra. El libro de Mormón contiene además la solución del Señor a estos problemas. Vamos a leer una escritura que se encuentra en 2 Nefi 27, versículos 6, 29, 30 y 35. Y dice así: Y acontecerá que el Señor Dios os manifestará las palabras de un libro, y serán las palabras de los que han dormido. Y en aquel día los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán de en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y los mansos también aumentarán, y su gozo será en el Señor, y los pobres entre los hombres se regocijarán en el Santo de Israel. Y también los que erraron en espíritu vendrán al entendimiento, y los que murmuraron aprenderán doctrina. Según esos versículos, ¿qué hará el Señor en los últimos días para contrarrestar la maldad y la apostasía? ¿En qué forma el libro de Mormón brinda una solución a la iniquidad de los últimos días? Haz una pausa y responde estas preguntas. Mormón registró una profecía sobre otra de las funciones que el libro de Mormón desempeñaría en los últimos días. Vamos a leer 3 Nefi 29, del 1 al 2, y dice así: Y ahora bien, he aquí os digo que cuando el Señor, en su sabiduría, juzgue prudente que lleguen estas cosas a los gentiles, según su palabra, entonces sabréis que ya empieza a cumplirse el convenio que el Padre ha hecho con los hijos de Israel, concerniente a su restauración a las tierras de su herencia. Y podréis saber que las palabras del Señor que han declarado los santos profetas se cumplirán todas, y no tendréis que decir que el Señor demora su venida a los hijos de Israel. Es interesante y valdría la pena aclarar que cuando él dice estas cosas, se refiere al libro de Mormón. Así que, ¿qué obra importante comenzaría con el advenimiento del libro de Mormón? Haz una pausa y responde esta pregunta.
El presidente Ezra Taft Benson describió la función central del Libro de Mormón en la restauración del Evangelio y en el inicio de la obra del Señor en los últimos días. Él dijo lo siguiente: el Libro de Mormón se publicó unos pocos días antes de que se organizara la iglesia. A los santos se les dio el Libro de Mormón para que lo leyeran antes de que se les dieran las revelaciones que detallaban importantes doctrinas, tales como los 3 grados de gloria, el matrimonio celestial y la obra por los muertos. Apareció antes de la organización de los quórumes del sacerdocio y de la iglesia. ¿No nos dice esto algo sobre cómo considera el Señor esta obra sagrada? ¿Por qué creen que el advenimiento del Libro de Mormón precedió a tantos otros acontecimientos importantes de la restauración y es tan fundamental en la obra del Señor de congregar a Israel y vencer la iniquidad en los últimos días? Por favor, analiza esta pregunta y medita por unos momentos. Para ayudar a responder esa pregunta, lee la siguiente escritura. José Smith, Historia 1:34. Dijo que se hallaba depositado un libro, escrito sobre planchas de oro, el cual daba una relación de los antiguos habitantes de este continente, así como del origen de su procedencia. También declaró que en él se encerraba la plenitud del Evangelio eterno, cual el Salvador lo había comunicado a los antiguos habitantes. Así que, de acuerdo con esta declaración, ¿qué contiene el Libro de Mormón? Responde por escrito. La verdad que encontramos aquí es que el Libro de Mormón contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Pero, ¿qué significa la declaración de Moroni de que en el Libro de Mormón se encierra la plenitud del Evangelio eterno? Medita esta pregunta y escribe una conclusión. Para ayudar a responder esa pregunta, vamos a leer la declaración del presidente Ezra Taft Benson. Él dijo: el Señor mismo ha declarado que el Libro de Mormón contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Eso no quiere decir que contenga todas las enseñanzas ni toda la doctrina que se haya revelado. Más bien, quiere decir que en el Libro de Mormón encontraremos la plenitud de las doctrinas necesarias para nuestra salvación, y se enseñan de manera clara y sencilla. ¿Cuáles son algunas de las doctrinas necesarias para nuestra salvación que contiene el Libro de Mormón? Escribe tu respuesta. El Señor le enseñó al profeta Enoc sobre la importancia del Libro de Mormón en los últimos días. Leamos Moisés 7:62. Y justicia enviaré desde los cielos, y la verdad haré brotar de la tierra para testificar de mi unigénito, de su resurrección de entre los muertos, sí, y también de la resurrección de todos los hombres. Y haré que la justicia y la verdad inunden la tierra como con un diluvio, a fin de recoger a mis escogidos de las 4 partes de la tierra, a un lugar que yo prepararé, una ciudad santa, a fin de que mi pueblo ciña sus lomos y espere el tiempo de mi venida, porque allí estará mi tabernáculo y se llamará Sión, una nueva Jerusalén. Es importante aclarar que cuando el Señor habla de justicia enviaré desde los cielos, se refiere a las revelaciones que hicieron posible la restauración. Y cuando menciona que la verdad haré brotar de la tierra, está haciendo referencia al Libro de Mormón. Según el versículo anterior, ¿de qué manera se utilizará el Libro de Mormón en los últimos días? Escribe tu respuesta. ¿Cuáles son algunas maneras en que podemos inundar la tierra con justicia y con el mensaje del Libro de Mormón como con un diluvio? Por favor, escribe tu respuesta.
¿De qué modo ayuda el libro de Mormón a demostrar que la sabiduría de Dios es mayor que la astucia del diablo? Escribe tu respuesta. El siguiente segmento que estudiaremos lleva como tema la veracidad del libro de Mormón resiste la oposición. Piensen por un momento en alguna ocasión en que tuvieron que defender el libro de Mormón o algún punto de la restauración. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué tan difícil fue? Bien, vamos a leer una escritura que se encuentra en 3 Nefi 21 del 9 al 11. Pero antes de leerla, necesito aclararles algo con respecto a la escritura. El elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles señaló que el siervo que se menciona en esos versículos que vamos a leer es el profeta José Smith. Bien, leamos. Porque en aquel día hará el Padre por mi causa una obra que será una obra grande y maravillosa entre ellos, y habrá entre ellos quienes no lo creerán, aun cuando un hombre se lo declare. Mas he aquí, la vida de mi siervo estará en mi mano, por tanto no lo dañarán, aunque sea herido por causa de ellos. No obstante, yo lo sanaré, porque les mostraré que mi sabiduría es mayor que la astucia del diablo. Acontecerá pues que los que no crean en mis palabras, que soy Jesucristo, las cuales el Padre hará que él lleve a los gentiles, y le otorgará el poder para que las lleve a los gentiles, se hará aún como dijo Moisés, serán desarraigados de entre los de mi pueblo, que son del convenio. Así que respondamos las siguientes preguntas. ¿De qué modo se relaciona la descripción que se encuentra en esos versículos con José Smith? Haz una pausa y responde. Según esos versículos, ¿qué les mostrará el Salvador a las personas que se opongan a José Smith y al libro de Mormón en los últimos días? Piénsalo y escribe tu respuesta. Una doctrina que podemos obtener de lo que acabamos de estudiar es la siguiente. La sabiduría de Dios es mayor que la astucia del diablo. ¿Qué significa esto? Piensa por un momento en ello. ¿De qué modo ayuda el libro de Mormón a demostrar que la sabiduría de Dios es mayor que la astucia del diablo? Haz una pausa y escribe tu respuesta. Leamos una cita del elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles. Él dice, durante más de 180 años, este libro ha sido examinado y atacado, negado y fragmentado, estado bajo el escrutinio y la crítica, quizá como ningún otro libro de la historia religiosa moderna, o quizá como ningún otro libro de cualquier historia religiosa, pero todavía permanece firme. Fallidas teorías sobre sus orígenes han surgido, se han diseminado y han desaparecido, pero ninguna de esas francamente patéticas respuestas sobre el libro ha resistido el análisis, porque no hay ninguna otra respuesta excepto la que José dio siendo el traductor joven e indocto del mismo. En esto me uno a mi propio bisabuelo que dijo bien llanamente, ningún hombre inicuo podría escribir un libro como este y ningún hombre bueno lo escribiría, a menos que fuera verdad y que Dios le hubiera mandado hacerlo. ¿Qué piensas de la cita? ¿Por qué piensan que hay tanta oposición al libro de Mormón? Escribe tu respuesta. ¿Qué experiencias les han demostrado que el libro de Mormón puede resistir la oposición que hay en su contra? Escribe tu respuesta. ¿Qué han sentido y aprendido al enseñar a otras personas acerca del libro de Mormón o al defender su veracidad?
Por favor, escribe tu respuesta. El último bloque que estudiaremos se titula El libro de Mormón fue escrito para nuestros días. Antes de leer el siguiente pasaje de las Escrituras, recordemos que Moroni fue testigo de la destrucción de su pueblo. Piensen, ¿qué se le pudo haber requerido a Moroni que hiciera para proteger las planchas de oro? Leamos la Escritura, Mormón 8 del 26 al 35. Y no es menester que nadie diga que no saldrán, pues ciertamente saldrán, porque el Señor lo ha dicho, porque de la tierra han de salir, por mano del Señor, y nadie puede impedirlo. Y sucederá en una época en que se dirá que ya no existen los milagros, y será como si alguien hablase de entre los muertos. Y sucederá en un día en que la sangre de los santos clamará al Señor, por motivo de las combinaciones secretas y las obras de obscuridad. Sí, sucederá en un día en que se negará el poder de Dios, y las iglesias se habrán corrompido y ensalzado en el orgullo de sus corazones. Sí, en un día en que los directores y maestros de las iglesias se envanecerán con el orgullo de sus corazones hasta el grado de envidiar a aquellos que pertenecen a sus iglesias. Sí, sucederá en un día en que se oirá de fuegos y tempestades y vapores de humo en países extranjeros, y también se oirá de guerras, rumores de guerras y terremotos en diversos lugares. Sí, sucederá en un día en que habrá grandes contaminaciones sobre la superficie de la tierra. Habrá asesinatos y robos y mentiras y engaños y fornicaciones y toda clase de abominaciones. Cuando habrá muchos que dirán, haz esto o haz aquello, y no importa, porque en el postrer día el Señor sostendrá al que tal hiciere. Pero hay de tales, porque se hallan en la hiel de la amargura y en los lazos de la iniquidad. Sí, sucederá en un día en que se habrán establecido iglesias que dirán, venid a mí, y por vuestro dinero seréis perdonados de vuestros pecados. Oh pueblo inicuo y perverso, y obstinado, ¿por qué os habéis establecido iglesias para obtener lucro? ¿Por qué habéis tergiversado la santa palabra de Dios para traer la condenación sobre vuestras almas? He aquí, examinad las revelaciones de Dios, pues he aquí, llegará el tiempo, en aquel día, en que se cumplirán todas estas cosas. He aquí el Señor me ha mostrado cosas grandes y maravillosas concernientes a lo que se realizará en breve, en ese día en que aparezcan estas cosas entre vosotros. He aquí, os hablo como si os hallaseis presentes, y sin embargo no lo estáis. Pero he aquí Jesucristo me os ha mostrado, y conozco vuestras obras. ¿Cómo describe Moroni la época en que saldría a luz el libro de Mormón? Escribe tu respuesta. ¿Qué conclusiones puedes sacar basándote en el versículo 35? Por favor, escribe tu respuesta. ¿Por qué es importante saber que Moroni y otros escritores del libro de Mormón estaban al tanto de los problemas que afrontamos hoy en día? Escribe tu respuesta. Bien, de lo que hemos estudiado podemos establecer una verdad, y es la siguiente. Las enseñanzas del libro de Mormón son de gran valor para nosotros hoy en día porque los escritores estaban al tanto de los problemas que afrontaríamos. Para poder entender esta verdad, vamos a leer las palabras del presidente Ezra Taft Benson. Él dijo, el libro de Mormón fue escrito para nuestros días. Los nefitas nunca tuvieron el libro, ni tampoco los lamanitas de la antigüedad. Fue escrito para nosotros. Mormón escribió acerca del fin de la civilización nefita. Bajo la inspiración de Dios, que ve todas las cosas desde el principio, compendió siglos de registros, escogiendo las historias
los discursos y los acontecimientos que más nos serían de provecho. Cada uno de los escritores principales del Libro de Mormón testificó que escribía para generaciones futuras. Si ellos vieron nuestros días y eligieron aquellas cosas que serían de máximo valor para nosotros, ¿no es pensando en ello que deberíamos estudiar el Libro de Mormón? Constantemente deberíamos preguntarnos, ¿por qué inspiró el Señor a Mormón, o a Moroni, o a Alma, para que incluyera esto en su registro? ¿Qué lección puedo aprender de esto que me ayude a vivir en este día y en esta época? ¿Qué piensas de lo que dijo el presidente Benson? ¿De qué manera el recordar que el Libro de Mormón fue escrito para nuestros días puede cambiar la forma en que lo leemos? Por favor, escribe tu respuesta. Y para terminar, me gustaría invitarte a que medites en algunos ejemplos de cómo el Libro de Mormón te ha dado dirección, fortaleza, respuesta a preguntas o soluciones a problemas. Espero que esta clase te haya sido de provecho y la concluyo en el nombre de Jesucristo. Amén.